así, de pocas palabras, escaso tiempo, pero Dios, tu rostro, Padre Santo, y te pido, Señor, seas tú el que haga, bendito Dios, y que seas Padre Santo, que más mismo, si tu palabra no se al corazón de es bendito Dios, Señor, levanta para compartir tu palabra, Señor, solo somos instrumentos. Te pido, bendito Dios, que oído mis hermanos, bendito Dios, y también, bendito Dios, nuestros labios, para que haya una comunicación plena, Señor, que cumpla tu propósito. Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a, ayúdenme con su Biblia, por favor, Mateo capítulo 10 y en el versículo 16. Mateo 10, ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 10 y en el versículo 16. Si lo puedes ver. Mateo 10, 16. ¿La tienen, hermano? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: He aquí, yo envío como ovejas en medio de lobos. Ustedes como serpientes y sencillos como palomas. En su lugar por un momento. Gracias, hermano. El tema de hoy se llama ¿cómo enfrentar la persecución venidera? Hermanos, nosotros fuimos llamados por el Señor, no estamos aquí ni tampoco en el conocimiento de la palabra de Dios por una casualidad, por accidente, por una coincidencia, por una costumbre, ni tampoco se nos heredó la fe, no es así, no es como allá afuera en la religión tradicional. Tú le preguntas a una persona en la religión tradicional que qué es y te dice, ya sabe, católico, apostólico, romano. Tú le preguntas por qué y él siempre te va a decir, casi por lo regular esto no cambia. Te va a decir, porque eso es lo que me enseñaron mis padres, mis antepasados. De tal manera que ellos heredan una convicción que no existe. Ellos están en una relación de una religión, pero muchos, la mayoría de ellos no conocen a Dios. Hermanos, nosotros no fuimos reunidos por Dios solamente para compartir experiencias, tampoco para que alguien nos convenza. El que convence es el Espíritu Santo y convence de pecado. ¿Ok? Es muy clara la palabra de Dios. Pero no estamos aquí para eso. Es importante que va a ser. La iglesia fue verdaderamente iglesia. Un pueblo, por lo regular, la iglesia, pueblo avanza y dice, somos el pueblo de alabanza. Pero nosotros no somos pueblo, nosotros somos iglesia, nosotros somos la novia. Hay un pueblo que es el pueblo de Israel. Nosotros somos otra entidad diferente. Pero bueno, mis amados hermanos, va a haber persecución. Siempre Cristo va a haber persecución, va a haber, como dice la gente, en una cristiana, va a ser problema. Y si verdaderamente convicción, va a ser más. Hace tiempo escuché a un hombre, un predicador, nunca se me va a olvidar, su predicación de acercarse a Cristo. Él iba a predicar un evangelio, ¿verdad? Pues el evangelio que todos debemos de predicar, acérquense a Cristo, pero hubo algo que no me cuadró. Le voy a decir lo que él decía: acérquense a Cristo para que todas tus dificultades
de todo tipo se solucionen, decía. Él decía también, vengan a Cristo, para que a su tiempo venga la paz, abunde todo tipo de bendición, alegría y felicidad, y se acaben tus problemas. Yo entonces, hermano, me puse a pensar, ¿por qué mi vida estaba en conflicto? Porque yo cuando llegué a Cristo, yo no tenía, pensé que no tenía problemas. Yo estaba en la comunidad de mi pecado idólatra. Yo pensé que no tenía problemas. Estaba en problemas con el Señor. Cuando vino a Cristo, hoy les confieso que y al otro día empezaron mis problemas gravísimos. Entonces esto que ese predicador estaba diciendo contrasta completamente con lo que yo estaba viviendo, pero no con lo que yo estaba viviendo, sino con lo que dice la Escritura. Los problemas empiezan cuando aceptas a Cristo. Tus dificultades empiezan cuando aceptas a Cristo. No lo digo, lo dice la Escritura. Si usted porque he venido para poner en misión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Entendí muchas cosas, ¿verdad? Entendí muchas cosas. Y aquí la palabra de Dios dice, si tú aceptas a Cristo, va a venir espada, va a venir una división, se van a hacer dos grupos. Alguien a Cristo decide vivir verdaderamente el cristianismo como Dios decide en su palabra por medio de Jesucristo, esa persona va a tener problemas con los que quieren hacer la voluntad del Señor. Se van a hacer dos grupos. Y dice amén. ¿Por qué, hermano? Porque definitivamente, hermano, el Señor se ha leído que se va a acomodar a la espiritual. Eso no va a cambiar jamás. Y no es que el Señor quiera que la iglesia esté dividida o que tu casa esté dividida. Qué bueno que todos aceptaran a Cristo, pero escucha lo que le digo. Si en tu casa tienen la bendición de que todos sean cristianos, si tú decides verdaderamente vivir el cristianismo y ellos no, va a haber división. Tú vas a ser el que incomodas y a ti te van a desechar. Obviamente que si todos deciden llevar un cristianismo light, sin obediencia al Señor, pues todos evidentemente se van a llevar felices y contentos. Pero la palabra de Dios aquí es muy clara. Dice, porque he venido para poner en disensión. Qué claro es el Señor Jesucristo. Para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Por eso le digo que cuando escuché a este predicador decir tus problemas se acaban, ven a Cristo. Para que tú vivas en paz, en plenitud y en abundancia. Y entonces, hermano, veo a un Señor Jesucristo que dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo esperaba que cuando llegara Cristo abundara en bienes. Ese es otro tipo de predicadores. Tengamos cuidado. Esta es la verdad. El Señor escribe aquí, aunque el que permaneciera hasta el final, este será salvo a pesar de todo, porque a Cristo no se le sigue por conveniencia, sino por pasión, por amor. Quien no se ha enamorado de Cristo no conoce a Dios. Su vida no cambia, sigue siendo el mismo. Tiene que haber un cambio radical en tu carácter, por supuesto que en tu carácter. Si el carácter sigue siendo el mismo, hermano, algo
nos tenemos que ajustar. Porque el verdadero cristiano es la incomodidad del mundo. Somos luz y ellos son tinieblas. ¿Qué dice Angelito Carlos que dice? Enciende una luz y déjala brillar. ¿Sí o no? Si la luz está ahí, esas tinieblas no prevalecen contra ti. Pero nosotros vamos a incomodidad, la oscuridad. Nosotros somos luz, allá están las tinieblas. Entonces, si en casa no se vive un cristianismo como Dios quiere, entonces nosotros vamos a provocar la incomodidad. No hay más. Estoy leyendo aquí en el Evangelio de Mateo, ya en el capítulo 10, el Señor Jesús preparaba su esquema de trabajo. Primero, el Señor juntaba ¿a cuántos discípulos? A ver, no escuché. 12 discípulos. Ahí escogía a 12 discípulos. Entre esos 12 escogió a Judas. ¿Cómo que escogió a Judas? ¿Quién escogería al que lo iba a traicionar? Cristo. Hay gente que dice, ay sí, pues porque él era el que tenía que cumplir con lo que decía la Escritura, el hijo de perdición, pero la Biblia no dice que no profetizaba que se iba a llamar Judas. Hay quienes le ponen su propio nombre. En este caso, era Judas. El Señor escoge 12 y escoge a Judas. ¿Y qué creen? Que Judas era el que llevaba el dinero y era el que tenía la debilidad del dinero. ¿Qué acaso Jesús se equivocó? ¿Era un mal administrador? ¿Qué es lo que pasaba con el maestro? Pero el Señor los escoge. No me voy a meter en ese tema, es otra historia. Pero dice la palabra de Dios que escoge a 12 y no los manda a una guerra con las manos vacías. Dice la palabra de Dios. Usted conoce los nombres de ellos. Ahí en Mateo capítulo 10, versículo 1, dice, entonces llamando a sus discípulos, primero les dio esto, hermano, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Quién quiere eso? A ver, iglesia, ¿quién quiere autoridad sobre los espíritus inmundos? Maravilloso, ¿no? Imagínense, fíjese lo que me pasó en la madrugada, no podía dormir. Me vino así un calor medio extraño y me levanté y yo dije la andropausia, no cabe duda. Estaba uno joven, pero ya uno. Entré y me pasaron un calor bien extraño y me desperté y me volví a acostar y me dio más fuerte, me volví a levantar, me volví a acostar y que me hinco a orar. Dije, el Señor quiere hablar conmigo, como si fueran los nuevos meses. Eran las 3 de la mañana exactamente. Me hinqué, empecé a orar y empecé a sentir que alguien estaba jalando mi pijama, ¿no? Y dije, ¿eso qué? Yo acababa de hablar con un hermano en esta semana y le dije, eso es basura. Satanás no nos puede tocar. Escucha, iglesia, Satanás no te puede tocar. Él necesita algo para materializarse. Él puede estar dentro de ti. Ahí sí, cuidado, pero él no puede tocarte. Él no puede jalarte los cabellos. Como hace tiempo, le platicaba a ese hermano que hace tiempo hubo una situación en donde llegaron dos hermanos muy llenos del Espíritu y dieron un testimonio. La hermana venía morada y rasguñada y dijo que en la oración le había dado una rastriza el enemigo con sus demonios. Y entonces yo dije, pues ¿cómo es eso? Satanás no te puede tocar. No le es autorizado tocarte. ¿Se acuerda cuando Satanás tuvo que ir a pedirle permiso al Señor para tocar a Job? ¿Y qué le dijo? Está bien, pero no puedes tocar su vida. O sea, hasta aquí, toca sus bienes, esto, pero no puedes tocarlo a él. Hermanos, él no puede venir y jalarnos el cabello, o darte una trompada, o jalarte la ropa, o empujarte para que te caigas, o meterte el pie. Eso es imposible. Sí hay manifestaciones del enemigo, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Pero, ¿sabes una cosa? Si tú estás en la presencia de Dios, Dios no te toca. Entonces, el enemigo viene a meter ahí confusión. Y sí, yo sentí que me estaban jalando la camisa y yo, ¿qué pasó ahí? Me levanté, hermano, me acomodé otra vez bien, me puse a orar. Dije, el enemigo no me puede tocar. Y empecé a orar más profundamente y el Señor alejó esos pensamientos, porque el diablo no quiere que te concentres en la oración.
Ese es el asunto. El enemigo no quiere que tú seas espiritual, quiere que nosotros seamos carnales, no quiere unos minutos con el Señor, Él quiere tiempo para Él. El enemigo quiere que ese tiempo de oración lo desgastes en la discusión, en el enojo, en la ofensa, en el insulto, en la duda. Y eso sí lo puede sembrar. Pero si caminamos en la presencia de Dios y vienen esos pensamientos a tu mente, tienen la autoridad, aquí está escrito, sobre los demonios y decirles que se vayan en el nombre de Jesucristo, porque son demonios. Son demonios. Aquí dice el Señor, ya los había apuntado y les dio autoridad sobre los demonios. Los demonios no te pueden brincar en la cabeza si estás en la presencia del Señor. Claro, abre la puerta, es pornografía, escuchas a heavy metal, Iron Maiden y todos esos grupos de música, pues no solamente está en tu casa, ya está en tu corazón. Pero si tú te consagras a Dios, te santificas, te niegas a las debilidades de la carne y te consagras al Señor, oras y ayunas, hermano, el enemigo va a huir. Y dice gloria a Dios. Entonces dice ahí los nombres. Bueno, termino esta parte. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen ¿qué? Para que los echasen ¿qué? De este lado no dijeron nada. Fuera. Muy bien. Dice, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hoy les voy a decir qué es lo que pasa en la iglesia. Todo esto lo estoy platicando para que entendamos qué es lo que pasó con la iglesia. ¿Cómo ha cambiado la iglesia? Porque hoy la gente sí quiere orar y que la gente sane, pero no quiere ser gobernada por Cristo. ¿Verdad? Quiere venir, imponer manos y que suceda que haya un show. Que el enemigo se retuerza y que salga, pero casi amarrado y órale. Fuera. Para atribuirnos nosotros la gloria. Pero el poder es del Señor. Y el Señor es el que echa fuera todo espíritu inmundo. Cuidado, hermanos. Voy a ir a tiempo a un en todos, o sea, llega una persona y se peleaban los hermanos. ¿Por qué desorden tan terrible? Parece que es algo espiritual, pero es todo carnal. Entramos nosotros hace tiempo y recuerdo que hasta se peleaban por orar por nosotros. La hermana empezó a darme una profecía. No, así dice el Señor, que ese problema que tienes de salud, el Señor, yo no sé cómo me habrá visto. Le dijo que mi problema en mi hígado, riñón, no recuerdo qué me dijo, el Señor ya lo sanó. Yo dije, bueno, gracias a Dios que me sanó antes de que me diera. Pero pura falsedad y mentira. Porque la presencia del Señor no está ahí y no es así como opera el Señor. Entendamos, hermano, la iglesia ha cambiado demasiado. La gloria la quiere el hombre, pero la gloria es de Él. Todo lo que hacemos y lo hacemos bien es para la gloria de su bendito y glorioso y maravilloso nombre. Solo a Él sea dada la gloria, a nadie más. Si tú oras y sucede algo, ¿tú qué hiciste? Es Él el que hace las cosas. ¿Quién dice gloria a Dios? Espero que esas cosas cambien en algún momento. Dice más adelante, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Usted los conoce, solo los voy a decir para que lo recuerde. En este caso, dice ahí la escritura. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. ¿Quiénes saben? Ahí está, y ya tenían, ya habían recibido la autoridad sobre los demonios. Esto es tremendo, mis hermanos. Desde el principio, antes de que la primera iglesia, estoy hablando de la iglesia primitiva, voy a brincar de esta parte que el Señor ya había escogido, estaba trabajando, estaba juntando su ejército, estaba asignando el trabajo a aquellos hombres, y usted se va a asombrar.
Desde el principio, antes de que la primera iglesia, estoy hablando de la iglesia primitiva, se conformara, el mismo Señor Jesús dejaba claro que su presencia haría división y provocaría la ira, la irritabilidad y la molestia de muchos. Entonces, cuando tú te congregas, te vas a encontrar una persona que no le gustan los cantos, bájale, ¿verdad? Una persona que esa hermana es muy gritona, dígale que ya no pase. Ay, el pastor, es que estoy incomoda, es que son muchos carros. Pero si viniera un grupo del mundo, ¿verdad? Un grupo de música del mundo que les gustara a ellos, ellos estarían felices y te prestarían su entrada para que pusieras su coche. Y el ruido no les haría daño, pero tú incomodas a la gente con tu alabanza. Qué bonito lo que dijo Tris hace ratito, ¿verdad? Que cuando empieza a fluir el Espíritu, cuando sabes que empieza a fluir la presencia de Dios a través de la alabanza, porque es para Dios la alabanza, entonces empieza a fluir y empieza a haber una comunión íntima con el Señor. Pero hay gente que se incomoda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede, hermano. Y la iglesia provocaba constantemente eso. Ahora, fíjense, vamos a leer ahí, ahora sí vamos a centrarnos en Mateo capítulo 10, en el versículo 16, y le voy a leer hasta el versículo 23. Escuche y lea conmigo, bueno, véalo ahí, sígalo con su vista. He aquí, dice el Señor, y les hablaba a estos discípulos: yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo, Señor? Sí, así dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque se entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esto, hermano, es el todo de todo. La manera en que hablas y te expresas, y yo hablo y me expreso, denota de qué está lleno nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay palabra de paz, por ejemplo, a veces viene el Señor, antes era muy grosero, ¿verdad? Bueno, no podemos decir, ¿verdad? Y venía diciendo groserías y ya llegó yo: pero ¿por qué te enojas? Una palabra de paz desarma a tu adversario. ¿Pero por qué te molesta? Le decía yo: mejor pásate para que veas lo que estamos haciendo, pero no te enojes, un día vas a necesitar de Dios. No, que quién sabe qué. Y después se puso bien malo, ¿verdad? Y ya después empezó a cambiar su manera de hablar. Y ahora viene y se me da un abrazo. Eso sí, sigue molestando, pero da un abrazo y viene cordialmente: oye, bájale, no seas así. Pero está cambiando. Entonces, si nosotros nos comportamos a la altura, al nivel de ellos que no conocen de Dios, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está nuestro evangelio? ¿Dónde está la palabra de Dios? Claro, a mí también me gustaría ponerme los guantes con Él, ¿verdad? Pero si, hermanos, si nos ponemos a la altura de Él, estoy hablando de las personas, escuchen, hermanos, estoy hablando de las personas que obstruyen a la obra de Dios, que no les gusta la obra de Dios. Y por supuesto que a mí también me gustaría, pues en mi carne, desquitarme. Pero el Señor nos enseñó aquí en su palabra ser como una oveja. O sea, ser así como una oveja. ¿Cómo era Moisés? Era manso y humilde. El Señor quiere que seamos mansos y humildes. ¿Quién dice gloria a Dios? Que seamos astutos como serpientes. No que te retuerces ahí en el piso, ¿verdad? Sino que seas sabio, prudente y entendido. Que las personas que se expresan así en contra de la iglesia no están llenos de la presencia de Dios, pero tú sí.
O sea, nosotros sí. Entonces, ¿cómo debemos de contestarle a esa gente? Con la palabra de Dios. Por lo menos con una palabra de paz. Tranquilo, amigo. No le puedes decir hermano, ¿verdad? Bueno, pero, ¿sabes qué, amigo? No te ofendas. Estamos solamente adorando a Dios. Yo le he dicho, le he tenido que dar explicaciones. Le he dicho, esto que hacemos no es con fines de lucro. Es para invocar la presencia de Dios. Aquí el Señor te puede sanar. Esfuérzate. Si es la voluntad de Dios, el Señor te va a ayudar. Pero bueno, mis amados hermanos, entonces lo que quiero que entendamos es que esto es muy importante, ser sencillos como palomas. Dice el 17, que nos guardemos de los hombres porque ellos nos van a entregar en los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Esto ya pasó. Digo, no exactamente que me azotaran, nos azotaran, pero recuerdo muy bien al señor de aquella calle en donde nos congregábamos, el río Lena, que me agarró del brazo y yo le aseguro que la próxima semana usted ya no está aquí. ¿Quiere ver? Y le dije, no diga cosas que no están en sus manos, que se haga la voluntad de Dios. ¿Quiere ver que sí? Usted la próxima semana, usted y yo ya no nos vamos a volver a ver. Usted se va a ir de aquí. Está bien, pues que se haga la voluntad de Dios. La verdad, por un momento me intimidó. Pero yo fui y lo puse a los pies de Cristo. El Señor no llegó ni el miércoles. Creo que el miércoles. Eso me lo dijo el domingo y el miércoles muere y el jueves lo entierran. Ya ni velorio le hicieron al pobre hombre. Entonces, por su propia boca, él fue juzgado. Claro que ya no nos volvimos a ver y no nos volveremos a ver. ¿Quién dice amén? Entonces, mis amados hermanos, Dios es el que va delante de la iglesia. Y no estoy hablando de que Dios me prefiera a mí que a ti. Es que somos una iglesia y nuestro trabajo incomoda. Y para eso nos establece el Señor. Para que incomodemos a los que no quieren buscar de Dios. Y los que se oponen, sin duda, van a ser incomodados. Dice el 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién dice amén? Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Estaba hablando de que verdaderamente los discípulos iban a ser, los discípulos iban a ser perseguidos. Y si los discípulos fueron perseguidos y tú predicas la palabra de Dios, ¿a poco te van a recibir con los brazos abiertos? Escuche lo que le digo. Tú vas y te paras a predicar. Es que no es igual pararse a predicar enfrente de una iglesia cristiana a que te pares a predicar enfrente de quien no conoce de Cristo. Son dos cosas muy diferentes. ¿Y a poco crees que te van a recibir con los brazos abiertos? Tú vas y les predicas un mensaje y ellos te abren los brazos, te abrazan y te dicen gracias por esa palabra. Hermano, qué bueno que así fuera siempre. No dudo que en alguna ocasión sea así, pero va a haber oposición. Va a haber, o créeme, que va a haber oposición. ¿Qué dice gloria a Dios? Nunca se me va a olvidar que hace tiempo fuimos a una boda. Esos hermanos se casaron allá en el Estado de México. Y fuimos, hermanos, nosotros hicimos el evento. Recuerdo que ya cuando era la ceremonia, bueno, ya después de la ceremonia, perdón, ya cuando era la comida, pasamos de un área de jardín a un lugar cerrado que era un salón como este, y los familiares de los hermanos, casi en su mayoría, se sentaban a la mesa y sacaban su pistola y la ponían en la mesa. Como quien saca su cartera que les toca para sentarse y la ponían en la mesa. Entonces yo me incomodé demasiado, le digo, ¿sabes qué? En unos 5 minutos te levantas como que vas al baño y luego que te sigan las niñas y al final me voy yo, ¿verdad? Y así lo empezamos a hacer. Me alcanzó el hermano y me dice, ¿dónde va, pastor? ¿Cómo que ya se va a ir? Digo, hermano, entenderás que esta situación, ¿me entiendes, hermano? Dice, sí, hermano, yo entiendo, pero ellos no hacen nada. Ellos así andan. Es su manera de vivir, ¿verdad? Le digo, sí, hijo, pero nosotros, ¿qué hacemos aquí? Yo vengo con mis hijas. No se preocupe, hermano, ahorita les digo que les guardo. Ya fue, habló con ellos y ya. Pero a esos lugares nos manda el Señor.
Y ahí se predicó la palabra de Dios y a muchos no les gustó el mensaje. ¿Quién dice amén? Pero te voy a decir dónde está la victoria, hermano. En que hoy en día muchos de ellos ahora son cristianos. Tú haces una mínima parte, el Señor hace el resto. Entonces, mis amados hermanos, el Señor nos manda a esos lugares, pero el Señor va a ir con nosotros. ¿Quién dice gloria a Dios? Bendito es el Señor, que es maravilloso y es bueno con nosotros. Así que el Señor aconsejaba a sus discípulos a que formaran un carácter que pudiera desarmar la hostilidad de los contrarios. Y para desarmar a los contrarios a la fe, no es con palos y con piedras, no es con gritos y con insultos, es a través del amor de Dios en su palabra, con toda humildad y sencillez, con un carácter prudente, sencillos como palomas. ¿Quién dice amén? Es así como vamos a desarmar al enemigo, a sus demonios. Cuando nosotros lleguemos, no puedes hablar como estamos hablando. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar por completo nuestra expresión. Dios se te tiene que salir por los ojos. Si no estamos llenos de Dios, por eso salen las ofensas, por eso sale el carácter, por eso salen los insultos. Porque necesitamos una llenura del Espíritu de Dios. Aquí lo acabo de leer. La iglesia tiene que saturarse del Espíritu Santo. Satúrame, Señor, dígale su oración. Satúrame, Señor. Lléname, Señor. De lo contrario, hermano, vamos a seguir nosotros tratando de defendernos. Aquí el Señor les estaba diciendo, no se defiendan. No se defiendan. ¿Quién dice gloria a Dios? Así que el Señor así les aconsejaba. Les decía, formen un carácter que pueda desarmar la hostilidad de aquellos que contradicen su fe. Así que el Señor ya anunciaba cómo se pondrían las cosas. Ya les decía, yo no los invité un día de campo. Yo no los llamé para ir al Parque Aztlán. Yo no los llamé para irnos a comer a McDonald's. Yo no los llamé para irnos a jugar uno. Yo no los llamé para ir a jugar un partidito de fútbol. Yo no los llamé para comer un pastel. Yo no los llamé para una cena. Yo los llamé para que nosotros militemos en un ejército poderoso en la fe. Sí, pueden suceder milagros y los enfermos pueden sanar, pero no eres tú, es Él. Sí, los demonios van a salir corriendo, pero no eres tú, es el Señor. ¿Quién dice amén? Nunca se me va a olvidar cuando llegamos ahí, nos llevaron hace tiempo, íbamos a la marina, íbamos que paz descanse, mi suegro, llegamos allá por Puebla, creo era, y empezamos a hablar. Una persona que estaba en condiciones, tenía este joven, un señor no tan grande, tendría unos 35, 40 años, y lo amarraban de la cama. Y empezamos a hablar, ¿verdad? Y iba con nosotros otro hermano, y dice, a ver, con permiso, por favor. Nosotros estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo de oración. En el nombre de Jesucristo, ¿cómo nos habrá escuchado? No lo sé. A ver, ¿cómo es eso, por favor? A ver. Empezó a gritar, ¿no? Y a orar, pero con fuerza. Hermano. Y este hombre tenía una fuerza brutal. Muchísima fuerza. Y lo agarró de la mano. Y le dijo, ¿tú me vas a echar fuera? Con una voz así como extraña. ¿Tú me vas a echar fuera? Sí, tú vienes de la fuera. Escuche lo que le digo, hermano. A veces nosotros pensamos que el mundo espiritual es un juego y que podemos meternos y salirnos a la hora que queramos, y hoy soy muy espiritual y mañana bien carnal.
O eres de Dios, o eres de Dios. ¿Te vas a meter en una guerra espiritual? Santifícate. No jueguen con eso. No jueguen con eso. Yo sé lo que les digo, hermanos. Yo a esa persona, a ese hermano, no lo conocía. Ese día lo conocí. Él se quedó mudo y no volvió a hablar. ¿Hay dones? Sí, hay dones, pero no son tuyos, soy de Él. ¿Dios los ha repartido? Sí, Él los repartió, no te los atribuyas tú. Él los dio. ¿Para qué? ¿Para la edificación de qué? Para eso es. Para eso es. Hay que cuidarlos, valorarlos, procurarlos y ejercerlos con la responsabilidad, el amor, la prudencia y el respeto que merecen esos ministerios y esos dones. ¿Quién dice amén? Entonces dice la palabra de Dios aquí, en esto que estamos nosotros leyendo, dice que el Señor, decía yo que así que el Señor ya anunciaba que las cosas se iban a poner de ese modo. Así empezaban y así iban a seguir y se iban a poner peor. Y sin duda, como todas las profecías, y lo hemos dicho muchas veces en las predicaciones, como todas las profecías se cumplen y todo lo que el Señor Jesucristo decía se cumplía, así también llegó ese tiempo, la persecución llegó. ¿Y por quién creen que empezó la persecución para los cristianos? ¿Por quién creen? Por el apóstol Pablo. Cuando él estaba molesto porque los cristianos lo incomodaban, él empezó a pedir cartas y a ir y a sacar a los cristianos, a los verdaderos cristianos, para mortificarlos. Él empezó la persecución ahí en el libro de los Hechos. Fíjese que el apóstol Pablo empezó a perseguir a la iglesia y no solamente consentía, sino que celebraba la muerte de Esteban. Fíjense nada más. Él no sabía que el día de mañana él también sería un mártir. Y cuando lo comprendió, hermano, entregó su vida. Porque dijo, ahora entiendo lo que es necesario. Porque el Señor le dijo, yo te enseñaré lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. El cristiano que predica, que se aparta para Dios, va a padecer. Por eso le digo, esto es un reto de valientes y no es película. Hay una película cristiana que se llama Reto de Valientes. Esto es un reto de valientes. El que quiere ser cristiano tiene que esforzarse, tiene que buscar de Dios todo el tiempo, tiene que dejarlo todo por seguirlo a Él. Va a padecer, sí, pero hay una paga. Así no le debe a nadie. Dice la palabra de Dios, vaya conmigo rápidamente ahí al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos 4. Del 32 al 36. Quiero que retrate usted, ahorita yo le voy a decir cómo era la iglesia, y usted retrátela, y ahorita retrata la iglesia de hoy. No estoy hablando de si lo es, esta iglesia ya tiene un paso así. Estoy hablando de la iglesia cristiana en general. Pues nosotros ya. ¿Quién dice amén? Amén. Como esos que ya traen su tarjeta la nueva, la del metro, y tiene saldo. ¿Quién dice amén? Usted dice, voy a Indios, a donde Dios lo lleve. ¿Quién dice gloria a Dios? Que se preocupen ustedes. Dígame. Bendito sea el Señor. ¿Quién dice amén? Hechos capítulo 4, del 32 al 36. Todas las cosas en común. Esta era la iglesia, la vamos a retratar. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. De un corazón y un alma. Lo que le pasaba a uno, le dolía al otro. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Es decir, que si el hermano Danielito traía sus Adidas, pastor, póngaselos hoy usted y mañana me los pongo. ¿Quién dice gloria a Dios? Sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas, las vendían y traían
y traían el precio de los vendidos. Dice 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Saben por qué hay tanta necesidad en la iglesia? Porque el que tiene cree que todo lo que tiene se va a ganar y se lo merece. Y cuando veo a una persona, hermano en Cristo, que está en necesidad, es incapaz de ir y decirte, hermano, esos zapatitos ya los sueño, te voy a comprar unos. Hubo un hermano que conocí que un día empezó, y en ese tiempo eran bastantes niños, y empezó el hermano, a ver, ¿de qué número son tus zapatos? Y lo apuntó. ¿Y los tuyos, hijo? No, está. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Ok, perfecto. Yo creo que habrán sido como 50 pares de zapatos, mis zapatos, no recuerdo exactamente. Se lo llevó. La próxima semana le trajo a todos los que apuntó. Ahora, hermanos, el Señor me bendijo, y si Dios me bendice, Dios los bendice. Y lo repartió entre los necesitados. El tema de hoy en día es que si alguien es muy rico, claro, aquí gracias a Dios estamos en un promedio, todos tenemos, dígame, todos tenemos, no lo suficiente, más de lo suficiente. Pero como todos tenemos, ¿para qué compartimos? Así nos queda. Entonces, pero allá, hermano, ese día el hermano llegó y a todos. El Señor nunca lo dejó de bendecir. ¿Sabes qué? Y lo tengo que testificar. Esto nunca lo había dicho. En ese tiempo yo casi no tenía trabajo. Pasé por una situación difícil, por rebelde. Bueno, esa es otra historia. Y el hermano me dijo, Gabrielito, ¿tienes trabajo? Gabrielito, ¿tienes trabajo? Y le dije, no tengo, hermano, pero va a llegar. Y me dijo, vamos a la casa. Me recibió con 2 botezotes de pintura. Píntame la casa. De ese color. Ya no, hermano, pero me encantaba pintar. Me deleité, la pinté toda, la terminé. Ah, no. ¿Cuánto era lo que te iba a dar? No, nunca me dijiste. No me gustó el color. Vente, acompáñame. Y se trajo con 2 botes de pintura y me hizo volverla a pintar. Yo dije, no se vale, pero me volvió a pagar. ¿Y sabe por qué lo hizo? Para bendecirme. Para bendecirme. Nunca se me va a olvidar. Y la verdad, hermano, te voy a decir una cosa. Dios me enseñó la gratitud. Y yo sí se lo recordé al hermano. Dije, nunca se me va a olvidar ese detalle y ese gesto que tuviste conmigo. Dios te bendiga siempre. El tema es que nos hemos hecho egoístas. Estoy hablando de la iglesia en general, la iglesia no solamente, sino alrededor de este país y del mundo. Nos hemos hecho egoístas. Y no queremos bendecir. Y como no abrimos nuestra mano, pues la bendición está limitada. Pero si tú abres tu mano y tú bendices, Dios te va a bendecir y te va a multiplicar en sobremanera. Qué bonita práctica es de los jóvenes, que cuando son bendecidos vienen y, pastor, miren, el otro día me lo dijeron. Y dice amén, con un mitote de leche y pan de ese que me gusta, de la esperanza. Y hermanos, y Dios los bendice. Y la gente a veces no lo comprende, pero es un gesto de gratitud a Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Así era la iglesia. Ese era el retrato de la iglesia. Por eso le decía, retrate usted lo que le acabo de decir. Y ahora retrate usted a la iglesia que conoce usted hoy. Y verá usted la gran diferencia. Abismal, hermano. Abismal. Había detalles, claro, en la iglesia. Detalles como Ananías y Zafira, por ejemplo, porque este hombre que se llamaba Bernabé vendió su propiedad y la dio todo a los discípulos, pero Ananías y Zafira pues son otra historia, algo diferente, y los dos murieron por mentirosos. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces habían detalles diciéndote, por supuesto, que la iglesia aún no era perfecta. A pesar de las cosas buenas que tenía, habían detalles como este. ¿Quién dice amén? Ananías y Zafira, por ahí más adelante, no recuerdo el versículo, pero el apóstol Pablo señala y juzga un detalle de pecado de un hermano. Incluso dice,
aquí se está cometiendo un pecado que ni aún entre los gentiles se nombra, decía él. ¿Sí se acuerdan? Y entonces él exhibió ese pecado y él no tenía miedo porque Dios lo había puesto para eso. ¿Quién dice amén? Amén. Así que se agudizó la persecución y vino la muerte de Esteban. Dice la palabra de Dios en Hechos 7, 54 al 60. Y más rápido, hermano. 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, escuche, hermano, no se distraiga. Pero Esteban, ¿qué tenía? Era lleno del Espíritu Santo. Pregunto y no para que me respondan, sino para que se respondan ustedes mismos. Esteban, lleno del Espíritu Santo, pregunto, ¿estar lleno del Espíritu Santo impidió que lo apedrearan? Pero estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí se dio cuenta? Entonces lo que vemos es que de repente se pone difícil. No te tiene que hacer cambiar de opinión, por el amor de Dios. La convicción debe de ser plena. Él estaba lleno del Espíritu Santo y aún lo iban a apedrear y él seguía levantando los ojos. Por ahí dice la palabra de Dios que cuando lo presentaron y lo juzgaban, las personas que estaban alrededor, que era un concilio, lo veían el rostro de un ángel. Y con todo y eso lo apedrearon. ¿Ya se dio cuenta? Entonces no es una mentira, estaba lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Y sin embargo, lo apedrearon. Porque cuando tienes el Espíritu de Dios, incomodas. ¿Quién dice amén? Y te odian. Y te aborrece. ¿Quién dice amén? ¿En dónde me quedé? A ver, complétame por favor esa lectura. Hechos 7, 55, me quedé hasta el 60. Dice la palabra de Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fuerte en los ojos del cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, destaparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Esteban, puesto los ojos en el Señor, vio al Señor. Fíjese el regalo tan maravilloso de Dios. O sea, el Señor le permitió ver su gloria. ¡Gloria a Dios! Y yo creo que vale la pena vivir en Cristo si Dios te va a mostrar su gloria, porque es una promesa. Y él levantó la mirada y vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios ahí, hermano. ¡Qué maravilloso! Y no solo eso, cuando él hablaba, él se comportaba como una oveja, hermano. Él decía: Padre, perdónalos. Definitivamente el carácter de Cristo moraba en la vida de Esteban. ¿Quién dudaría que era un hombre de Dios? ¿Quién dudaría que era un discípulo de Cristo? Por eso le digo, hermano, cuando las cosas se ponen difíciles, empezamos a estresarnos, empezamos nosotros a molestarnos, empezamos nosotros a sentirnos mal. Hermanos, a veces es normal, pero tenemos que volvernos a Cristo. No existe otra manera. Cuando las cosas puedan ponerse difíciles, vuélvete al Señor. Dile al Señor, como dice ese bello salmo: Señor, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y mi torre fuerte. Porque, hermano, en ese momento es cuando más necesitamos que el Señor nos consuele. Cuando las cosas se ponen sumamente difíciles. Yo no estoy hablando, hermano, a veces los problemas llegan y tú no los esperabas.
llegan hasta tu casa. El enemigo no está descansando. A veces el cristiano solamente es cristiano de sábado en la noche a domingo, en el mejor de los casos. Y toda la demás semana se la pasa echando la flojera, la pereza. Pero de sábado para domingo es un gran nombre de Dios. No es así como lo sienten. El enemigo te anda persiguiendo a todas partes. Acuérdense lo que decía el Señor Jesús a los discípulos: ustedes van a tener que recorrer todas las ciudades, porque los van a perseguir de una a otra. Y ahí es en donde está el enemigo, persiguiendo a todo el que decide renunciar al pecado. El que tomaba, el que bebía y dijo: yo ya no vuelvo a beber alcohol, evidentemente. Yo ya no vuelvo a beber. Siempre en donde se siente va a llegar y ándale, tómate una. O cuando llega el cumpleaños de su papá, de su hermano, órale, y le van a poner ahí. ¿Por qué? Porque el enemigo está persiguiendo. Pero si tú decidiste ser la diferencia, ¿por qué vas a cambiar de pensamiento? Solo porque las cosas se ponen difíciles. No, hermano, el enemigo está vencido. En el nombre de Cristo Jesús. Y el Señor no nos trajo hasta aquí, como dice ese bello canto también, para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer lo que Él nos prometió. Y no venimos aquí a ser avergonzados por el enemigo, ni para que nos brinquen la cabeza. El enemigo está vencido. El Señor lo exhibió en la cruz del Calvario. Y hoy puedo decirte, mi amada hermana, mi amado hermano, que el Señor está en medio de los que invocan su nombre. Así que Pablo, quiero decirles esto que es muy importante. Escuche lo que le digo. Pablo fijó su postura en lo que pasó con Esteban. Él fue muy claro. Algo que tenía el apóstol Pablo desde antes que fuera él convertido, es que él fijaba su postura. Y él decía: qué bueno que le dieron matatena a Esteban. Yo lo apruebo y yo voy a seguir persiguiendo a los cristianos. Hermano, él fijó su postura antes de Cristo, pero cuando vino Cristo y lo alcanzó en el camino de Damasco, también fijó una postura diferente. A pesar de que el Señor le dijo o había comentado: ven, porque yo te enseñaré lo que es necesario padecer por causa de mi nombre, con todo y eso nunca miró atrás. Hermano, las cosas se ponen difíciles. Mira lo que te voy a decir, hermano. Se ponen muy difíciles. De repente parece que todo se pone. De repente te quedas aislado y te vienes a sentir como el apóstol Juan, aislado en la isla de Patmos, solo, con la diferencia de que él invocaba al Señor y el Señor le contestaba. Y a veces, hermano, ya no eres esa persona que tiene esa facilidad para hacer amistades o platicarle tus cosas a todos. Tienes que ir tú y cerrar a la puerta, quebrar tu corazón, como se quebró el alabastro un día, y ponerlo a los pies de Cristo. Y tienes que ir y decirle: Padre, no puedo con esto, pero no hay otro lugar más seguro que tú. ¿A quién le puedes comentar tus problemas que guarde el silencio debido? Sino al Señor. Y decirle: Padre, me estoy partiendo por dentro. Me siento mal, me siento traicionado, me siento alejado, me siento solo. Esto lo digo real, por mí. Yo le decía al Señor esta semana: ¿qué pasa, Señor? Me siento solo, me siento mal, me siento partido aquí en mi corazón, no puedo hacer más. Y yo oraba y sentía que mis palabras se desvanecían y que no llegaban a donde deberían de llegar. Padre, ayúdame a entender. Y no llegaba ninguna respuesta. Tal vez tú en algún momento te hayas sentido así. Tú eres un hombre valiente y tú eres una mujer valiente. Escucha,
El Señor te ha instruido para cosas muy grandes. Todavía no lo has visto todo. Falta mucho por conocer de Dios. El Señor te escogió para cosas mucho, muy grandes. No puedes pensar que hasta aquí o aquí termina todo o que ya no hay nada más que hacer. Quiero decirte que el Señor te escogió para cosas mucho, muy grandes. Tienes el tamaño. Si el Espíritu de Dios mora en ti, no va a haber nada que te detenga. A lo mejor te has sentido quebrado, pero el Señor te ha dado algo muy especial, que es valor. Y el hombre valiente o la mujer valiente, cerrada la puerta, llora sin que nadie lo vea. Y es capaz de levantar la cabeza y decir: Padre, ya no puedo, me siento mal. Tienes que hacerlo. No endurezcas tu corazón, porque cuando venga la necesidad aún más grande, porque créeme que va a venir, las cosas se van a poner aún más difíciles y tú sentirás que aún la voz ya no sale. Yo quiero decirte que así pasa, hermano, así sucede, pero créeme que si tú clamas a Dios, el Señor no te va a responder en el momento. No somos, hermano, pues no podemos ordenarle a Dios que te responda en ese momento, pero el Señor va a responder en el momento indicado. Y a mí me respondió en la madrugada. Y yo quiero que tú vayas a la presencia de Dios y tú quebrantes tu corazón y como un alabastro el más caro, lo quiebres a los pies de Cristo, no delante de ningún hombre. No, hermano. Dice la palabra de Dios por el apóstol Pedro: inclina tu cabeza bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Ponte de pie. Esto que yo te dije, hermano, esto me pasó a mí esta semana. Pero quiero decirte, hermano, que cuando tú clamas a Dios con fe, el Señor responde, y responde de una manera muy especial. Él es el consolador. Y Él viene y te abraza y no te pregunta ni te cuestiona, porque conoce todo de ti. Solo te abraza y te fortalece en el Espíritu. Hoy quiero que tú te fortalezcas también en el Señor. Dobla tu rodilla, iglesia, dobla tu rodilla.
ven y lléname, derrama de tu unción. Gracias, Padre Santo. Derrama tu corazón, iglesia. Derrama tu corazón delante de Dios. Derrama tu corazón delante del Todopoderoso. Derrama tu vida, tu alma delante del Señor. Dile al Señor cuánto necesitas de su consuelo, de ese abrazo. Que el Señor, hermano, créeme, que reposará sobre ti, que vendrá sobre ti, que te consolará, te fortalecerá. Yo quiero ver tu gloria, Santo Espíritu de Dios, ven aquí dispuesto estoy, ven y lléname, derrama de tu unción. Venimos delante de ti, bendito Padre, y te damos gracias, Señor. Sabemos que la oración, bendito Dios, a su tiempo traerá respuesta, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Buscamos tu rostro con fe, bendito Dios, sabiendo, Padre Santo, que nuestras oraciones no son ajenas. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Todo un momento singular. Bendito sea el Señor, ¿quiénes aquí? Como todos los días del Señor, cada culto son especiales. El domingo es también pues especial. Este domingo es el culto especial de los hermanos que se gradúan de homilética. Vamos a tener